Saludamos a quienes siguen en debate por Vive Televisión, el canal del Poder Popular. Tenemos hoy preparado para ustedes unos micros bien interesantes. Bueno, acontecimientos importantes de la semana, el debate del ministro del Poder Popular para la Comunicación, Ernesto Villegas, con los estudiantes que marcharon hasta el Canal 8, hasta la sede del Canal 8. Queremos saber si nuestro equipo de producción tiene por allí este primer micro para comenzar nuestra reflexión del día de hoy. Vámonos con este micro y seguimos aquí en debate. Los estudiantes estamos dispuestos a venir a hablarle a todo el país con la verdad, con los hechos y con lo que dice la institución, que es la Fiscalía. Permíteme decirte algo, Santiago. Santiago, y a todas y a todos, ¿no? La Fiscalía General de la República tiene, aquí hay estudiantes de Derecho, ¿verdad? Yo. Tú eres estudiante de Derecho. Tienen el monopolio de la acción fiscal, de la acción penal. Lo que no tiene es el monopolio de la verdad. Claro. Las investigaciones que desarrolla la Fiscalía son controvertibles. Permíteme un segundito. Si la palabra de la Fiscalía fuese palabra santa, ustedes no podrían sostener que Leopoldo López es un prisionero político, porque esa misma Fiscalía acusa a Leopoldo López de una serie de delitos. Nosotros hemos puesto en el tapete una hipótesis policial, como hipótesis es la que ha manifestado la Fiscalía General de la República con respecto al caso del estudiante que ustedes han manifestado. Y nosotros aspiramos con eso es que haya justicia, independientemente de quién haya sido el causante de esa muerte. Bien, ahí teníamos el debate de nuestro ministro del Poder Popular con los estudiantes que asistieron en aquella marcha, bueno, estudiantes y diferentes actores sociales y políticos que asistieron hasta el canal BTV, Venezolana de Televisión, y bueno, tuvieron la respuesta de un gobierno absolutamente responsable, dispuesto a dialogar, a debatir, con calma, con serenidad, a escuchar y ser escuchado. Veíamos la actitud de alguna gente y yo creo que es bien importante que como pueblo diferenciemos. Había gente de la oposición, había un muchacho allí, Santiago creo, a quien el ministro se dirigía, y muy respetuosamente se disponía a escuchar y venía otra persona y procuraba interrumpir constantemente y bueno, de alguna manera evitar el diálogo. Yo recuerdo, porque yo insisto en que yo he estado del lado, digamos, de la oposición. Bueno, durante el gobierno de Caldera nos opusimos al PLEG y marchamos y protestamos contra el proyecto de la educación superior que buscaba privatizar la educación superior, que era el objetivo y sigue siendo el objetivo de sectores de la derecha y de ese liderazgo de la derecha. Y en aquellos momentos parte de nuestra lucha era ser escuchados, era ser visibilizados en nuestros planteamientos. Y uno lo que recibió muchas veces es que cuando uno iba a hablar, venían otros con consignas a evitar que uno pudiera expresarse. Recuerdo que lo mismo ocurría cuando estuvimos en unas manifestaciones en la toma de la Universidad Central, que parte de la estrategia de la derecha era que cuando nosotros nos íbamos a expresar, como cuando hablábamos y esgrimíamos nuestros argumentos, nos ganábamos a sus bases, entonces ellos gritaban consignas para que no escucharan. Hay una estrategia que está bien planteada de evitar el diálogo, de evitar el debate entre los actores que apoyan la revolución y los actores de la derecha que gobernaron durante tantos años este país y que no hicieron ni la cuarta parte de lo que pudo haber hecho la revolución en todos estos años. Y eso en materia de vivienda, eso en materia de salud, eso en materia de alimentación, eso en materia, en el área que lo pongan, no hay comparación de los logros de los gobiernos de la Cuarta República con los logros de la revolución en tan solo 18 años de revolución y habiendo además fallecido un líder fundamental de esta revolución como es Hugo Chávez, hecho además que hemos puesto en debate como una duda bien importante que debemos plantearnos, la muerte y enfermedad de varios presidentes en América Latina, en momentos en que el imperialismo, después que el imperialismo instala sus 7 bases militares en Colombia. Bueno, pero con estos temas vemos cuál es la actitud. Creo que es importante también que de alguna manera el ministro procuraba visibilizar la investigación que responsablemente se ha dirigido desde el Ministerio de Comunicación e Información sobre la cantidad de víctimas y de dónde provienen esas víctimas y cuáles son los posibles actores responsables, los victimarios, los posibles responsables, desde una investigación periodística tomando como base la fuente del Ministerio Público y otros elementos. Entonces, les argumentó allí de manera bien interesante el ministro, bueno, pero si ustedes dicen que todo lo que dice la fiscal es verdad, entonces todas las imputaciones que ha hecho la fiscal por las guarimbas de 2014 son ciertas, sin que los jueces
opinen, porque realmente el Ministerio Público, ¿qué es el Ministerio Público? El Ministerio Público es el acusador oficial, es el Estado que representa la acusación frente a cada hecho punible que atenta contra, se supone, la sociedad y podemos decir el bienestar de la colectividad y que se cumpla pues el marco jurídico penal. El Ministerio Público tiene la responsabilidad de acusar, pero el Ministerio Público no es el que tiene ni el que determina cuál es la verdad jurídica procesal, digámoslo en este caso, porque tenemos que hablar también y tenemos que ser serios en esto, de que se habla de que hay una verdad procesal y hay una verdad real, y no siempre la verdad procesal coincide con la verdad real, y eso es un hecho que también como pueblo debemos reflexionar críticamente. Pero bueno, para no extendernos mucho en este tema y presentar otros de los micros que tenemos, antes de entrar con nuestros invitados del día de hoy, que son precisamente parte de los nuevos actores que se suman a esta agenda constituyente como parte de una postulación popular, que es un proceso bien interesante que creo el pueblo debe conocer, debe explorar y debe de alguna manera sumarse a esta iniciativa. Pero vamos entonces a ver antes otro micro para hacer algunas reflexiones iniciales en este programa del día de hoy en debate. El jueves como a las 3 de la tarde, el jueves entre Altamira y Miranda, ahí bajandito, después de la estación de Altamira, bajandito ahí, no tenía ni 20 metros ya, ahí donde está, como que si fuera una T o algo así, ahí estaba ahí fue donde me agarraron. ¿Conocías a alguna de las personas que te atacaron? No, mami, todos estaban encapuchados. ¿Estaban participando en la marcha? Sí, ellos estaban participando en la marcha. Todos andaban encapuchados, todos tenían palos, piedras, todos tenían bombas, tenían todo. Y uno le decía, mátalo, pero mátalo. Uno decía, no, mano, no lo vaya a matar, mano, para que ya ve cómo lo estamos dejando. Y el otro, coño madre, nada, mátalo, me lanza la bomba. Lo que me lanza la bomba, yo empiezo, mano, pero ¿por qué, mano? No me mate, mano. Y me empiezo a brincar y a correr. Y a apagarme también en el piso como loco. Hasta que me logró pagar y corro hacia donde están los bomberos. Y me siguen siguiendo todavía los chamos. La policía no se metió en ningún problema de nada. La policía, claro, ahí estaba hasta la policía esa, la que le dicen de Chacao, no sé, su policía no se meten en problemas ni nada. Lo único que se metieron fueron los bomberos a ayudarme nada más. No, mano, déjenlo quieto, vale, ya déjenlo quieto ya, para que coño el chamo no le está diciendo que no lo conoce usted, déjenlo quieto ese chamo, bueno, está diciendo que no es chavita, mano. Déjenlo quieto, pero porque ustedes le hacen eso, nada, vale, tiene que morirse ese mamagüey, chavita de mierda, tiene que morirse. Y me fui corriendo hacia los médicos. Y los tipos me iban persiguiendo y que yo me tenía que morir porque yo era chavista. Yo le decía, yo no soy chavista, mano. Pero ¿por qué me van a matar, mano? Si ya ve cómo me dejaron, mano. Déjeme vivir, mano, que yo quiero ver a mi hija, mano. Que es lo único que tengo aquí, mano. Yo no me estoy metiendo como ustedes, mano. ¿Cómo cuántas personas eran? Como 20 personas. Yo le decía, mano, pero ya déjeme quieto, mano. Ya no me está viendo cómo me tiene, mano. Nada, maldito, muérete. Tienes que morirte, maldito chavista, el coño de mierda. Tienen que morirse. Bueno, yo quiero rendir un sentido homenaje y bueno, de alguna manera dignificar la vida y lamentar y repudiar la manera tan cruel, la madre de este muchacho, de Orlando Figuera, de 21 años de edad, apuñalado, además de golpeado salvajemente por una turba, quemado, esta persona, además de todo eso que sufrió en el momento, pues ellos insistían en que tenía que morir, pues es una cosa, y la madre de él dice que eso fue un acto que de alguna manera es infrahumano, ¿no? Ella hablaba de que ni siquiera un animal o que como un animal. Yo quiero referir una expresión que usó una persona vinculada a la criminalística en Venezuela, que es el término infrazoológico. Esa es una acción infrazoológica, o sea, que está por debajo de lo animal, honestamente, con todo respeto. O sea, yo creo que la vida, independientemente, hasta un animal, ¿quién quema animales así? Y lo disfruta. ¿Quién quema animales así y luego lo justifica y lo defiende? ¿Quién justifica que a un ser vivo le hagan eso? Ahora, una persona con condición humana, un semejante nuestro, ahí no hay cristianismo que soporte eso,
pero se supone que la mayoría de la población venezolana de alguna manera sigue alguna tendencia cristiana. Pero hay una serie de cristianos de oposición que van a justificar eso. ¿Cómo justificamos esos hechos? ¿Desde dónde? ¿Desde qué teoría? ¿Desde qué postura religiosa, ideológica, política, que no sea el fascismo? Y vuelvo con esto, esas no son la mayoría de la oposición, son sectores pequeños de la oposición. Ahí está menos del 1% de sectores de la oposición cometiendo esos hechos violentos y mucha gente pagada. Y es así porque el pueblo venezolano no es violento y no es criminal, pero quieren llevarlo a eso. Y quieren hacer ver que es la mayoría de la oposición que está en eso. Si fuese la mayoría de la oposición, mi hermano, aquí estuviésemos en una guerra civil. Y no es así, y no es así. Tenemos otro micro pequeño para mostrar que es precisamente una entrevista a la madre de este muchacho, Orlando Figuera, a quien insistimos en rendirle honores en este programa el día de hoy, de 21 años de edad, que falleció de alguna manera por producto del 80% de las quemaduras en su cuerpo, todos los golpes recibidos, además de la puñalada que recibió en esos días. Vamos a ver este siguiente micro para continuar acá en debate. Él es parquero en el Paseo de las Mercedes, en el área del supermercado Plaza. Él ese día iba del trabajo, no quiso ir, yo soy de los Valles del Tuy. No quiso ir para el Valle del Tuy, tampoco se quiso ir para donde la esposa, entonces se iba para allá, para donde mi hermano en San Miguel de Petare, se metió con una camisa roja por las adyacencias de Chacao, Altamira, ahí fue que lo agarraron a él. Yo tuve una conversación con un doctor aquí y el doctor me dice que esos fueron muchachos que son de la calle, o sea que lo que están encapuchados, que son muchachos que son de la calle porque son indigentes, que a lo mejor se meten en esa marcha a buscar dinero, a buscar comida, ¿verdad? Y entonces hacen cosas que no deberían. Entonces mi pregunta fue el doctor, mi pregunta fue, si es así, ¿por qué Julio Borges lo permite y Enrique Capriles lo permiten? Entonces, ¿a quién yo voy a culpar? A la oposición, al vandalismo de ellos, porque ellos fueron los que le echaron gasolina a mi hijo, como un animal. ¿A quién más voy a culpar yo? A esos muchachos, están ahí en la marcha están ahí en esa guarimba. Si no es a mi hijo, hubiera sido otra persona. Pero esta vez le tocó fue a mi hijo. ¿Ves? Que lo puñalearon, lo quemaron como un animal. Ahí está sufriendo. Ahí vemos a la madre de Orlando Figuera. Vemos la humildad de esta mujer, como es también humilde su padre. Familias humildes, donde se expresa precisamente una rabia y un odio, y se expresa una violencia que tiene un sesgo clasista, que tiene un sesgo racista, profundo, y que es de alguna manera la expresión de cuando se señalaron las hordas chavistas, de cuando se señaló a Chávez de que era un mono, toda la historia de violencia que hay de sectores radicales, de la burguesía, de la élite política, de oposición, que tienen un odio criminal contra nuestro pueblo humilde. Nosotros, el día de hoy, rindiendo homenaje a Orlando Figuera y de alguna manera a todas las víctimas, lo hemos dicho, lamentamos muchísimo la muerte de Pernalete y creemos que las investigaciones deben llevar a determinar qué fue lo que ocurrió realmente en una muerte como esa. Pero así como esa, todas las muertes ocasionadas por toda esta agenda de violencia impuesta por la oposición, por la élite de la oposición del país, que asumió esta agenda, porque también hay sectores de la élite, y eso también hay que decirlo, de la élite política de oposición, que no asumió esa agenda violenta y que no se ha prestado. Incluso hay caras que se han invisibilizado y que eran antes caras visibles de la oposición. Y eso creo que hay que rescatarlo, y hay que rescatar que existen actores decentes de la oposición. Pueden ser de derecha, podemos estar muy en desacuerdo política e ideológicamente, pero no son criminales ni están dispuestos a entregar este país a los norteamericanos, y eso hay que rescatarlo y respetarlo. Bueno, voy a presentar en este momento a nuestros invitados del día de hoy, a quienes agradezco muchísimo. Nélida, que ya ha estado en nuestro programa, una queridísima amiga, mujer con la que he conocido, compartido y aprendido muchísimo, y el compañero Oliver Rivas, un compañero de luchas de largos años también, que están en una iniciativa
por una plataforma popular constituyente que viene constituyéndose, valga la redundancia, hace unos meses ya, hace un tiempo desde que se anunció la constituyente, y que bueno, que está definiendo, y ya definió sus postulaciones, hizo sus postulaciones, y está definiendo precisamente toda la agenda de trabajo y de lucha de esta plataforma popular constituyente. Vamos a venir en unos minutos, después de un corte, con nuestros invitados del día de hoy, a quienes les vamos a pedir algunas opiniones sobre estos micros que vimos en esta primera parte, y vamos a conversar luego precisamente sobre las expectativas en torno a esta participación popular, en torno a esta iniciativa popular en la constituyente y en torno a estas plataformas, así como en Caracas hay muchos estados del país, es más, esta plataforma es articulada nacionalmente, pero hay muchos estados donde hay iniciativas también de plataforma. Sabemos el caso de Mérida, que los tenemos por ahí en agenda para invitarlos también a este programa, pero bueno, vámonos a un corte y en unos minutos regresamos con nuestros invitados del día de hoy. Bien, estábamos ahorita, cuando pasamos los micros, pasamos un micro donde aparecía una de las personas quemadas, que en este caso es Carlos Ramírez, no se trata de Orlando Figuera, hago esa corrección allí, por si acaso induje un error allí a alguien que pudo haber visto las imágenes. No quisimos transmitir las imágenes de Orlando Figuera en el momento que es quemado en esta turba violenta, terrorista, porque por respeto a su familia y a este momento de duelo, él acaba de fallecer, hemos querido pues no transmitir en este momento esas imágenes. Bueno, bien, pero le doy la palabra a los invitados del día de hoy. Quiero comenzar con nuestra amiga Nélida Cordero. Nélida es una mujer trabajadora residencial, antes llamada conserje, nombre que venía además de un origen esclavista y que ellas plantearon transformar en una ley para la dignificación del trabajador residencial. Mujer que ha crecido políticamente con esta revolución en un liderazgo popular muy interesante y que hoy día es una postulada por el sector de los pensionados y pensionadas, Nélida. Vamos a comenzar, Nélida, si te parece, con algunas reflexiones sobre este tema que estábamos viendo antes de entrar al debate precisamente del tema constituyente. No sé si querías compartirnos alguna idea o si querías que entráramos directo al tema constituyente. Bueno, precisamente, antes que nada, darte las gracias por estar nuevamente aquí en este querido programa en debate. Sí creo que como madre, como mujer, las venezolanas y venezolanos estamos muy preocupados con la violencia que ha venido generando cierta parte de la oposición. Tú lo decías ahí, un 1% de esa población que verdaderamente ha asumido una posición bastante fuerte, vamos a decirlo así, y eso ha sido preocupante para nosotras las venezolanas y los venezolanos, porque el hijo de una madre es el hijo de todas las madres, y eso ha venido a causar preocupación en nosotras, en nuestros hijos, y creemos que los venezolanos no somos así. Siempre lo hemos dicho y lo hemos manifestado, somos luchadores, somos forjadores de libertades, eso viene de nuestros antepasados. Los venezolanos siempre hemos sido cordiales, nos hemos querido unos con otros, pero en los actuales momentos se está haciendo ver como que los pobres somos una plaga, nada más alejado de la realidad. Nosotros los pobres somos seres humanos y humanas igual a todos los demás, igual a ese rico, a esa rica, a esa persona que quiere anteponer su condición por encima de los demás, por encima de lo humano. Sí creo que nosotros debemos combatir desde esta propuesta que nos hemos dado los venezolanos de constituyentes en el debate, precisamente porque la oposición, si algo tienen ellos, es que no debaten, porque no tienen argumentos, no debaten con nosotros precisamente por eso. Y en el debate es donde nosotros los revolucionarios hemos aprendido tanto, los que queremos la revolución, sobre todo la revolución que
comienza con Chávez, comenzamos nosotros a profundizar precisamente, y eso es lo que nos ha permitido a nosotros tener este conocimiento y ha enraigado tanto en nosotros que hoy somos defensores de nuestra patria, somos defensores de la revolución bolivariana, somos defensores de nuestro proceso revolucionario y de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Qué sabroso sería ver un debate constituyente o en el debate constituyente a una mujer encopetada del este, con toda su fortuna, que ha vivido del trabajo de otros o las comodidades con el trabajo de otros y otras, discutiendo con una trabajadora que tiene el nivel político de Nélida Cordero, el crecimiento político de Nélida Cordero en esta reunión, o de cualquiera de las compañeras de la Organización de Trabajadores y Trabajadoras Residenciales Unidos de Venezuela. Ese es el espacio de discusión y ese es el temor que tienen algunos actores al proceso constituyente. Vamos a escuchar a nuestro amigo Oliver Rivas, que nos dice de este tema inicialmente discutido sobre esta violencia y de la constituyente precisamente como una agenda para forzar el diálogo, o sea, para abrir el espacio de diálogo. Y yo creo que eso responde a una necesidad histórica para este pueblo, para no caer en un escenario de violencia sin retorno, digámoslo así. Correcto. Mira, un poco reiterar algunas cosas que planteaste que son fundamentales también para entender el carácter de la violencia, ¿no? Porque es una violencia muy mediatizada, muy vendida, promovida comunicacionalmente como una violencia heroica, que nada tiene que ver con la violencia heroica que desarrollaron, por ejemplo, nuestros líderes de la independencia. Fue una violencia justa, necesaria por la liberación. Tú decías algo, está marcada por un profundo carácter de clase. Eso yo creo que hay que remarcarlo para que podamos ver en su justa dimensión esa violencia. Incluso los sectores de oposición, bueno, que a lo mejor adversan el gobierno, pero que reivindican la democracia, que reivindican valores como la convivencia, que reivindican valores fundamentales para la vida en sociedad. Ahora, ¿cuáles han sido los objetivos de esta violencia? Hay que decirlo, ahí no ha habido un asalto a un restaurante en el este, al Rucio Moro, al Alazán, ¿no? A algunos de esos sitios de lujo, ¿verdad? No ha habido ataques a limusinas de altos empresarios del país. Ahí lo que se ha atacado fundamentalmente o a bancos, o a grandes bancos, o a grandes banqueros del país. O a transnacionales. Es decir, hay un sector del país que ha sido invulnerable a esta violencia y eso hay que identificarlo, porque evidentemente quiere decir que el objetivo no son ellos, ¿no? Sino una gran mayoría trabajadora, que es la que usa el transporte público. ¿Quién se monta en metro? ¿Ah? Los líderes de la MUD usan el metro. O usan un Mercal, un CDI, un hospital materno-infantil que queda en la populosa parroquia del Valle para atender a las compañeras, a las mujeres y a los niños y niñas de sectores populares. Bueno, eso va dirigido contra una clase, va dirigido contra la clase trabajadora, contra la mayoría, para afectar material y psicológicamente su vida. Eso es un asunto de relevancia. Y también contra un sector de la clase media, el pequeño comerciante, que sí le han saqueado su negocio, sin importarle, ¿no? Claro que se ha visto afectado. Claro, que lo han hecho ver, bueno, que de alguna manera, si no se plega y si no cumple lo que le exige a esta agenda de violencia, en Táchira, por ejemplo, han sido amenazados. Correcto. El que no cierre su negocio, el que no se sume al paro, bueno, lo quemamos. Incluso en Caracas. Sí. Y por supuesto, frente a ese escenario, ¿no? Esa es una de las alternativas. Bueno, una guerra fratricida conducida por gente muy irresponsable, además con una maquinaria de odio que ha sesgado la visión de un conjunto de venezolanos y venezolanas, que son hermanos y hermanas igual, pero que bueno, perdieron la noción, deshumanizaron la visión que tienen del prójimo, del otro o de la otra, ¿no? Que son capaces de quemar a una gente, además porque suponen que si es trigueño y es pobre, bueno, automáticamente es chavista y eso lo convierte en un objetivo militar. Eso dice mucho de la lógica con la que están viendo y la lógica que lograron imponer comunicacionalmente a buena parte de la oposición, a un sector que todavía es pequeño, bueno, pero que evidentemente está muy lleno de odio, muy prejuiciado además. Esta campaña se ha basado en un conjunto de prejuicios, hay cosas ahí que sencillamente no se discuten, bueno, que esto es una dictadura que extrañamente está convocando un proceso como alternativa, como opción frente a esa violencia desatada y frente a otras voces agoreras del caos del país. Bueno, una opción de debate para ceder el poder a 545 personas, compañeros y compañeras, compatriotas que van como voceros de sectores populares, de sectores sociales y por supuesto como voceros de sus territorios de origen.
Eso es lo menos parecido a una dictadura, para comenzar. O bueno, teníamos que ver entonces en la historia qué dictador ha tenido ese gesto, ¿no? Por un lado. Además basado en justamente en la misma Constitución. O sea, al final, la opción de la constituyente es la opción más democrática, más horizontal, más revolucionaria y más transparente que se le está haciendo al país. Eso yo creo que es un primer elemento, con todos los desafíos, con todas las contradicciones, porque evidentemente nuestro sistema electoral todavía no es un sistema electoral socialista, el que aspiramos idealmente. Ahora, evidentemente, eso es una disposición que los sectores de la MUD, fundamentalmente, no tienen, no han puesto sobre la mesa. Lo hicieron a conveniencia como una campaña. Sin embargo, ahora que el presidente entonces decide convocarlo y convocarlos a ellos, pues no participan por varias razones. Por ejemplo, no quieren discutir el modelo de país, no quieren hablar de un programa de gobierno, porque entre otras cosas esa violencia también se expresa en políticas. No pueden develar, por ejemplo, cuál es la propuesta que tienen para el país desde el punto de vista de la política social y económica. Yo digo, ellos no participan, pero ¿quiénes son ellos? Porque yo sí creo que, es más, yo estoy seguro que hay gente de oposición, de la base de oposición, que se inscribió en la constituyente y que se postuló para la constituyente. Que no se inscribieron o no se postularon los líderes. Bueno, muchos líderes del chavismo no se postularon. Y hay muchas caras nuevas entre los que se están postulando dentro del chavismo. Correcto. Tanto los postulados por el partido como los que surgen por iniciativa popular, ¿no? Pero la postulación de las bases es lo más normal en un proceso como este. Un proceso constituyente, como está planteado este proceso constituyente, es un diálogo para las bases sociales de la oposición, más, digamos, quizás hasta más radical, si alguno se atrevió a inscribirse, de la base, de la oposición, que tiene otras posturas más intermedias, del chavismo, que está más conectado a las estructuras de gobierno y a las lógicas formales del partido, del chavismo, que de repente no está en las lógicas de partido, pero está también en la calle combatiendo y cree en la profundización de la revolución. Entonces yo creo que todos esos sectores seguramente van a encontrarse allí. No sé, Nélida, ¿qué consideras tú con relación a esa participación, lo que puede ser esa Asamblea Constituyente? Bueno, yo creo que es un llamado a la democracia real, a la democracia que nos estamos dando los venezolanos. Yo creo que ha sido un error de la oposición no participar, porque es que precisamente nosotros decimos, vamos al debate, vamos a discutir, porque en las democracias, ¿cómo se construye? Es debatiendo, porque de ahí nacen las ideas. Yo no sé si es que los hermanos opositores le tienen miedo a las ideas del pueblo. Pareciera que sí nos tuviesen miedo, porque no, cuando se han abierto debates, y lo veíamos hace mucho tiempo atrás, en la anterior Asamblea Nacional, cuando los estudiantes estuvieron, ¿qué fue lo que pasó ahí? El pueblo venezolano, nosotros los venezolanos, estamos acostumbrados ahorita en revolución a debatir para poder construir. De ahí nacen las propuestas. Verdaderamente todos tenemos derecho a oír al otro, porque si no, ¿cómo construimos nosotros? ¿Desde qué? Para construir hay que debatir desde la experiencia de cada quien, desde la vivencia, la convivencialidad de cada ser humano. Eso es lo que nos permite ver las diferencias que podamos tener, las debilidades, los avances, todas estas cosas las vemos precisamente debatiendo para poder construir esas propuestas que las venezolanas y los venezolanos queremos darnos. En esta vamos a hacer, decir, en este debate que viene de esta nueva propuesta constituyente, es para ampliar. No debemos tener miedo los venezolanos, al contrario, sino ir a las calles a compartir como pueblo, como siempre lo hemos hecho, ampliando todo el debate, llevar el debate a la calle, que la gente diga y exprese en realidad cuáles son sus necesidades, cuáles son sus avances. Y nosotros en revolución, yo siempre lo he dicho y lo mantengo, revolución le ha permitido al venezolano a comer. ¿Dónde aprendimos a comer nosotros? Con Chávez. Chávez nos mantuvo la nevera llena siempre, en el mercado. Ahorita, ¿qué es lo que han hecho? Hoy hablaba con mi madre por teléfono y me decía, hijo, yo creo que mucha gente cree que esos últimos años que vivimos de bonanza son de la Cuarta República y no son un producto de la revolución. Y hay gente que se le olvidó, que nuestra memoria es corta, y hay gente que se le olvidó lo que estábamos pasando antes del 99, que se puede asemejar aparte de lo que estamos viviendo hoy a lo que nos está forzando
esta derecha y la política de Estados Unidos de reducir los precios del petróleo, ¿no? Bueno, precisamente, yo soy una que cuando doy debate en la calle con los muchachos más jóvenes, precisamente digo, los muchachos, los nuestros, nuestra juventud, ver que tiene cohibida algunas cosas, pero es que precisamente ellos vivieron en bonanza, en revolución, ellos no pasaron trabajo pasamos nosotros sí pasamos hambre, mucha hambre. Yo vengo de una familia de muchas hermanas y de muchos hermanos, donde mis padres tuvieron muchísimas necesidades con nosotros para levantarnos, y sin embargo, bueno, ahí estamos toda la familia, nos levantaron unos padres con muchísimo sacrificio. Pero yo digo, yo viví esos gobiernos de la Cuarta República y he vivido el gobierno de la Revolución, el de Hugo Chávez y ahora el de Nicolás Maduro. Yo de verdad felicito a mi presidente Nicolás Maduro porque he sido un hombre que ha luchado con fortaleza, un hombre formado por el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, y así como fue formado Nicolás, fuimos formados todos nosotros, esos líderes, esas lideresas, esos hombres y mujeres que nos juntamos al comandante Chávez y que creímos en las propuestas que él traía y dijimos, bueno, hoy en día no fue el comandante, no se fue, yo soy una de las que digo que no los quitaron, pero sin embargo se nos fue el comandante, pero aquí habemos millones de venezolanas y venezolanos que creemos en el proyecto del presidente Chávez y que le vamos a dar continuidad en la lucha, vamos a seguir luchando por las conquistas que hemos avanzado, en las que hemos avanzado, y vamos a seguir ampliándolas, porque este pueblo tiene fe en su revolución y en su presidente actual. Bien, mira, Nélida, yo quería aprovechar ahí tus reflexiones para comentar algo, ¿no? Tú decías, vivimos aquellos gobiernos, vivimos la constituyente y vivimos la bonanza posterior también de un pueblo que avanzaba en derechos, que avanzaba en participación política y que avanzaba en bienestar social también. Ahora, nosotros pudimos discutir esta constitución, yo estaba joven, estaba en la universidad, pero ya tenía capacidad de ver ese proceso, pero el muchacho que tenía 3 años en aquel momento no vivió la constituyente, o el que tenía 1 año, no la vivió. Esta es una oportunidad para que el pueblo joven pueda discutir su pacto social también, y para que los jóvenes que hoy día creen que de repente, no han sido parte de las definiciones de este proceso, puedan ser parte. Cuando vengamos de un corte, vamos a darle la palabra a Oliver, que, está un poco más cercano que yo a esa juventud, para reflexionar un poco lo que pudiera ser esa oportunidad para los jóvenes de lo que viene a ser esta constituyente que está puesta sobre la mesa en debate. Bien, dejábamos un tema allí en el aire que es precisamente, fíjense, aquí rápido una introducción sobre este tema. Las teorías jurídicas clásicas, tradicionales, te planteaban que una constitución se hacía casi que para que vivieran los pueblos eternamente con una misma constitución. Y, de hecho, la constitución del 61 no tenía la posibilidad de hacer una constituyente, sino que se supone que los hijos de nuestros hijos iban a vivir con la misma constitución, si acaso reformada o enmendada. Se está escribiendo en nuestros pueblos una nueva práctica de lo jurídico y de la justicia también, pero especialmente de lo jurídico en este caso, y de los procesos constituyentes y del nuevo constitucionalismo. ¿Por qué no nuestros pueblos pueden darse cada cierto tiempo una constituyente, de modo que el hijo de Oliver y mi hijo el día de mañana puedan discutir también una nueva constitución? ¿Es que acaso cada generación no tiene derecho a ser parte del pacto social de su tiempo histórico? ¿Y por qué el pacto social no se puede renovar cada 20 años, o cada 18, o cada 15, o cada 10? ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es el miedo? Si como pueblo estamos inventando para no errar, precisamente como nos decía Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Vamos a darle la palabra a Oliver Rivas sobre este tema, que es un área en la que hemos compartido algunas reflexiones en otros momentos. Sí, totalmente. Eso me trae ahí a la memoria algunas reflexiones que hacíamos sobre la importancia de que justamente el derecho no podía ser estático frente a la sociedad que es constantemente cambiante y que tenía que irse ajustando, pues si no se convierte justamente en un obstáculo, ¿no? El derecho como obstáculo del cambio social, que además es uno de los textos que justamente leíamos, para ir contra esa lógica, que es la que está tratando de imponer la oposición en su discurso, de que es un sacrilegio que volvamos a trabajar y a reflexionar como sociedad sobre lo que hasta ahora es el programa más amplio y más importante del país, ¿no? Que es la Constitución.
hay otras reflexiones al respecto. Por ejemplo, Anthony Negri decía que cada generación tenía que tener una constitución. Entendido eso además como un convenimiento, bueno, que no siempre se da por vías democráticas como estamos planteando, también se puede imponer con una dictadura al estilo pinochetista. Pero en este caso estamos convocando, o sea, además luchamos por garantizar que eso estuviera en esa Constitución. Una cantidad de generaciones lucharon para que pudiéramos tener la oportunidad de convocarnos como pueblo a ejercer el poder originario y poder cambiar la Constitución. Pero no es un problema solamente formal, o sea, no es un problema de que cambie el texto que está ahí, ¿no? Literalmente, sino también que en el ejercicio de reflexión, de debate democrático, popular, abierto, transparente, bueno, lo que esté ahí se pueda realizar. Porque ¿qué sentido tiene, por ejemplo, que nosotros establezcamos cosas y un sector de la población no esté dispuesto a acatarlo o a cumplirlo? Y eso, además hay que decirlo, ha sido la trayectoria de la oposición. No es que ahorita la oposición o los liderazgos, la élite, el establecimiento de la oposición no participa, no, es que tampoco participó en unas elecciones a la Asamblea Nacional donde se abstuvo. Votó por el no a esta Constitución que ahora dicen defender. Correcto, ¿no? Entonces no es nada nuevo, no ha sido, digamos, su principal herramienta, ¿no? Por el contrario, ha sido la violencia, y eso lo hemos visto: golpe, paro petrolero, guarimba, etcétera, etcétera. Y ahorita estamos viendo unos niveles inusitados de violencia en el país. Entonces, ¿qué queremos decir? Bueno, que saludamos esta invitación porque nos parece que si el país en este momento necesita un reseteo, necesita poder avanzar sobre la base de acuerdo para la convivencia, bueno, mejor espacio que la convocatoria constituyente no hay. Ahora, pensamos que no es un problema de elegir representantes solamente. Oliver, sobre ese punto. Entendemos que entonces las fuerzas, distintas fuerzas sociales del país, yo insisto en que estoy seguro, puedo asegurar con responsabilidad que la oposición está participando. Que no es la mayoría de la oposición, eso puede discutirse, seguramente no es la mayoría de la oposición. Que el liderazgo de la oposición no está participando, eso es otra cosa. Mucho del liderazgo del chavismo no está participando como constituyentista y muchas de las bases están participando. La pregunta ahorita es entonces, ¿cómo surge esta iniciativa? Porque muchas postulaciones hubo hacia la Asamblea Nacional Constituyente y hubo postulaciones hechas por el Partido Socialista Unido de Venezuela, hubo fuerzas que están dentro del partido pero que se postularon desde otras iniciativas porque son también comunas, son consejos comunales, son sectores, y también hay fuerzas populares que se plantearon postular sus candidatos hacia la Constituyente, sus precandidatos. ¿Cuál es la iniciativa de la Plataforma Popular Constituyente? ¿Qué me comentan ustedes sobre esta iniciativa que llevó a estas postulaciones? Nélida. Bueno, precisamente nosotros, el poder popular, ese poder que viene construyendo en revolución, construyendo propuestas, debatiéndolas, decidimos lanzar una plataforma para que ampliáramos la participación y el reconocimiento del pueblo como pueblo a esta propuesta que sale de precisamente nuestra Constitución. El comandante Chávez, en su anteproyecto, que es la única elección que hemos perdido las venezolanas y los venezolanos en el año 2007, aquí hay artículos que nosotros debemos rescatar. Es el proyecto de reforma de la Constitución propuesto por el presidente Hugo Chávez. ¿Año? 2007. Aquí está el artículo 115, que precisamente viene a recoger todas las propuestas del poder popular como tal. Y creo que nosotros, pues, enmarcado precisamente en todo lo que hemos venido construyendo como pueblo, precisamente decidimos juntarnos para ir como pueblo también a compartir con nuestro pueblo las experiencias que tenemos. Yo recuerdo que ustedes discutieron en aquel proceso constituyente, ustedes discutieron algunas propuestas para esa constituyente, para la reforma, perdón, no para la constituyente, para la reforma constitucional, que estuvieron plasmadas algunas de ellas en esos artículos de la propuesta de reforma constitucional. Oliver, ¿qué nos comenta sobre esa plataforma popular constituyente? Mira, ¿Qué es la plataforma? ¿Cómo surge? Claro, creo que es importante a partir de algo que comentabas antes, que no es verdad que primero que va solamente el chavismo al proceso constituyente, un debate abierto, pero además tampoco es verdad que el chavismo sea monolítico, que es como han tratado de presentarnos constantemente, como si, bueno, el pueblo chavista tuviera solo una manera de actuar y de pensar y respondiera solo a un sector. No, hay una variedad
impresionante de expresiones del poder popular que se han venido organizando sobre la base de luchas, de reivindicaciones concretas. Para muestra un botón, aquí nuestra compañera muy querida y reconocida por el movimiento popular, Nélida, por las trabajadoras residenciales, pero también, por ejemplo, movimientos de inquilinos sobre la base de defensa de los derechos, también de débiles jurídicos que tienen todo el derecho de abogar por sus prerrogativas. Pero también, una cantidad de compañeros y compañeras que se vienen organizando. Mira, ahí participa, por ejemplo, la Red Nacional de Comuneros y Comuneras, que es una organización nacional, el Movimiento de Pobladores, que agrupa a muchos sectores que han venido luchando por el derecho a la vivienda y al hábitat, por la igualdad en el acceso a la vivienda y al hábitat, que antes estaba reservada para una minoría que tenía las mejores tierras urbanas, las mejores tierras rurales, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, también campesinos y campesinas de varias partes del país, de la corriente Bolívar y Zamora, un conjunto de sectores jóvenes, por ejemplo, del otro Beta, un conjunto de sectores que no nos reunimos para postular candidatos para el proceso constituyente. Tenemos por lo menos 6 años como proceso de unidad, encontrándonos en luchas concretas contra la criminalización en algún momento. Como movimientos sociales en torno a la articulación continental, y recientemente, por ejemplo, convocamos una concentración el 9 de diciembre de 2015 a partir justamente de la derrota que sufrimos el 6 de diciembre y que reconocimos en buena lid, pero que suponíamos que la derecha iba a entenderla como debilidad de parte del chavismo, y estuvo el pueblo con una respuesta concreta, inmediata, movilizándose para respaldar a este gobierno que puso democráticamente y que vamos a defender, porque tan inconstitucional, como dicen los líderes de oposición, que es la constituyente, es realmente ese llamado a unas elecciones presidenciales adelantadas, porque la Constitución establece un periodo para eso. Entonces es importante que se entienda el origen y que en este caso concurrimos, que coincidimos, para elevar como movimientos sociales nuestra voz en la Asamblea Nacional Constituyente, nuestras luchas, nuestras demandas, entendiendo que además hay diferencias, que son diferencias normales en un universo plural, ¿no?, dentro del campo popular, pero que nos parece importante que esté representado. Por ejemplo, hay gente que tiene impresión... Oliver, porque quiero mostrar un video para esta parte, poco para tratar también de movernos hacia el otro ambiente, ¿no? Porque hemos venido hablando de toda la situación, todo el contexto tan difícil que hemos venido viviendo. Estamos hablando ahorita precisamente del constituyente como un momento de salida, y yo quería aprovechar ahí, como parte del trabajo también de exponer y de presentar a nuestros cantores, presentar un pequeño micro de Leonel Ruiz, una parte de nuestra música, con parte de esa expresión de aliento, de esas conquistas que se vienen dando, para ir ya hacia unas intervenciones de cierre de nuestro programa. Vamos a ver este pequeño video y regresamos aquí en Debate. Seguro. Vamos a embarcar, amigos, en el viaje de la gota de agua. Es una gota apenas, como el ojo de un pájaro, una semilla de luz, una semilla de agua, la mitad de lágrima de una sonrisa, pero le cabe el cielo y sería el naufragio de una hormiga. Hace rato que está lloviendo Puebla en Venezuela, y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Hace rato que está lloviendo Puebla en Venezuela, y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Con vigor de semilla y aguacero se libera este suelo cimarrón, con claveles y esquirlas de febrero, con la brasa del prócer del amor. Pobre de aquellos ciegos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos sordos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea, buscando construir una nueva patria. Hace rato que está lloviendo Puebla en Venezuela, y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Hace rato que está lloviendo Puebla en Venezuela, y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Bien, ahí está nuestra música, parte de nuestra revolución cultural, parte de la expresión de este pueblo que está viviendo esas mejoras que hemos ido construyendo como pueblo con estos procesos. Yo creo que es importante, muy importante,
que, bueno, nuestro liderazgo político, como lo está haciendo el presidente Nicolás Maduro, que convocó al pueblo y a las fuerzas populares a esta iniciativa, que se vuelque la cara hacia los sectores populares y que se dé una cabida y un respaldo importante al liderazgo popular que se postuló para esta constituyente. Y yo sí creo que es importante entonces, un poco como lo hemos comentado antes de irnos con este pequeño micro, que hablemos un poco de las propuestas y de las problemáticas que está viviendo el pueblo y cómo la constituyente se genera de alguna manera una apertura a la solución de problemáticas, a resolver o a preservar conquistas. ¿Qué nos dice Oliver, que estaba en la palabra, y después hablamos con la compañera Nelly? Mira, justamente retomar la idea de que como no estamos viendo el proceso popular constituyente solo como una elección de representantes, que podría ser también una versión representativa de algo que nosotros consideramos que es mucho más allá que elegir un delegado, ¿no? Que delegar la soberanía. Bueno, pensamos que el aporte fundamental de los movimientos sociales y populares es garantizar un nivel de participación democrática y de protagonismo, ¿no? En los debates, en la construcción de las propuestas constituyentes, que, bueno, exprese una diversidad de espacios, de movimientos, y que tiene que ser un proceso permanente. Además lo decía el mismo comandante Chávez en el año 2010, que la constituyente no termina solo con una Asamblea Nacional Constituyente, es un proceso de revisión y de transformación permanente. Bueno, queremos garantizar que haya un catalizador, que haya un canal directo de los movimientos populares, porque si algo rescatamos nosotros es que debemos, como revolucionarios y revolucionarias, bueno, mantener muy claro una intuición y una visión de clase, es decir, el cable a tierra con la realidad. Entonces, bueno, lo que estamos proponiendo como voceros son líderes populares que hacen cola, que se montan en el transporte público, que vienen además a hacer trabajo en una situación muy difícil para el país, pero que han estado ahí en la primera línea de batalla, defendiendo a este gobierno cuando ha habido que defenderlo sobre la base de cosas fundamentales, pero también cuestionando y criticando cosas que queremos resolver. El burocratismo, cómo nuestras instituciones, por ejemplo, tienden a anclarse en el viejo modelo representativo, muchas veces lento, muchas veces excluyente por distintas vías. Eso tenemos que superarlo, porque no basta con decirlo, tenemos que hacerlo. La corrupción, por ejemplo, también una herencia de ese viejo Estado que se centra en la discreción y en el silencio interno de las instituciones. Bueno, eso tenemos que combatirlo, eso se combate profundizando la democracia, por eso nos parece que es fundamental, pero también temas vitales, como por ejemplo el tema de los medicamentos, de la salud, de los alimentos. Pero con eso tenemos que contar, por ejemplo, con la participación y además con la anuencia, con el compromiso de algunos sectores privados que no han venido precisamente favoreciendo la distribución de alimentos. Tú estarías participando por, digamos, como por lo territorial, por Caracas, ¿no? Correcto. En el área metropolitana, ¿qué temas, por ejemplo, te parece que son sentidos que la constituyente pudiera ser una vía para empezar a abordarlos, por lo menos para empezar a debatirlos con mayor profundidad y buscar soluciones? Claro. Mira, yo creo que eso, por ejemplo, son asuntos fundamentales. El tema alimentario, el tema de la salud, ¿no? Que termina siendo finalmente, por vía de presión económica, por vía de emergencia económica, a veces restringida para un sector que puede pagarla. Bueno, nosotros venimos justamente de combatir ese tipo de privilegios. Eso tenemos que construir una vía para materializarlo, o sea, garantizar un sistema de salud que sea accesible, que sea efectivo y que además sea de calidad para la población. Pero también, bueno, un tema muy sentido por los caraqueños y las caraqueñas, que es el tema de la inseguridad, que es real y que no pasa solamente por medidas policiales, que son importantes, pero que no van a resolver el asunto de fondo. Hay un asunto cultural que hay que resolver entre la juventud, que a lo mejor se siente con más poder con un arma. Perdona que te interrumpa, pero para darle la palabra a Nélida. Nélida, ¿qué propuestas ves tú y cuáles son las conquistas que vamos a defender con esta constituyente y cuáles son los problemas que vamos a buscar solucionar con esta constituyente? Bueno, precisamente nosotros en este caso, mi postulación a través de los beneficios como pensionada, creo que si a alguien han beneficiado las políticas de la revolución y de nuestro presidente Chávez y ahora de nuestro presidente Nicolás Maduro, ha sido precisamente a nosotras las personas de la tercera edad. ¿Cuándo nos veíamos nosotros con beneficios como los que tenemos ahorita? Cuando la pensión, cuando llegó Chávez al poder, yo creo que no cobraban los pensionados ni 6.000 bolívares. ¿Cuánto nos costaba a nosotros incorporarnos a disfrutar de la seguridad social? Cuando la gran mayoría de los patronos que no le pagaban al Estado, y siguen igual, muchos no le pagan al Estado la protección a los trabajadores, y entonces nos encontramos que muchas personas de la tercera edad hoy no disfrutan de la pensión
¿Por culpa de quién? Del patrón que no le pagó al Estado y ignoró a aquella persona descontándole su seguridad social, contando que la iba a disfrutar, no la llegó a disfrutar nunca. Pero sin embargo en revolución, como hay propuestas y se construyen y se le da el beneficio a la persona, bueno, vino la misión en amor mayor a proteger a esa venezolana, a ese venezolano, a esa ama de casa que nunca disfrutó de nada. Y el comandante Chávez siempre decía, si algo las mujeres, sobre todo nosotras, el comandante defensor de nuestros derechos, él decía, la mujer es la que más trabaja y es la que tiene derecho a disfrutar de una pensión. Ella tiene que ser merecedora de esa pensión y muchas de nuestras hermanas, de nuestras mujeres venezolanas hoy disfrutan de la pensión. Yo creo que nosotros debemos ampliar todos estos beneficios que hemos tenido en revolución y dentro de lo que de los beneficios que tenemos ahorita, el presidente nos dio el bono y ese bono creo que debemos incrementarlo, pasarlo más bien al salario que disfrutamos, no que se vea como un bono, sino disfrutarlo, complementar, que se lleve al salario de los pensionados, ¿verdad? Entonces, la revolución ha venido a darnos beneficios, lo que pasa es que muchas veces la oposición trata de neutralizar. Nosotros disfrutamos de los CDI, nosotros disfrutamos de los medicamentos en el CDI. Yo voy al CDI cercano a mi sitio de vivienda y yo disfruto de mis beneficios. Yo voy, tengo mis medicinas, las que me manden. Lo que hace es abrir el dispensario que tiene la doctora y de una vez me da lo que yo necesito. En este caso, lo que yo presente en ese momento, pues, no se me niegue esa oportunidad. A ver, Nelida, y bueno, compañero, y yo particularmente allí como mensaje, como un tema que me parece importante, yo creo que la derecha ha llevado en mucha medida en su estrategia llamada el rollback a que nosotros nos devolvamos a una situación pre-revolución. O sea, que estemos en una situación parecida a como nos tenía la Cuarta República. Por eso la estrategia de bajar los precios del petróleo, por eso toda la estrategia de guerra económica contra nuestro país. Yo creo que hay que también volver a algunas misiones. Las casas de alimentaciones hay que recuperarlas. Hay que recuperar algunos procesos que permitieron atender a los sectores más debilitados con este proceso. Barrio Adentro tiene que fortalecerse, volver a abrir sus puertas, volver a ir a la comunidad con más fuerza. Y hay muchas cosas que mejorar. En todo caso, ese es el debate que está planteado en la Constituyente. Yo insisto, bueno, agradezco a Oliver Rivas que haya venido a este programa, a Nelida Cordero. Yo particularmente pongo buena parte de mis esperanzas, sin duda, en el pueblo chavista, que está con el partido, que construye desde el partido, pero también desde iniciativas populares como los pensionados, las pensionadas, como las fuerzas populares, la Plataforma Popular Constituyente, que presentan nuevas opciones a un debate popular y a un debate de país, donde no está un solo sector, donde hay un país que está discutiendo y que tiene necesidad de discutir cómo solucionar problemas que vivimos actualmente y cómo buscar transformaciones en esta realidad. Tenemos que despedir nuestro programa en debate del día de hoy, seguramente invitaremos nuevamente. Oliver, 10 segunditos, 10 segundos. Solamente recordar que estamos en un proceso que requiere mucho apoyo, justamente porque somos sectores de base y bueno, requerimos, como todos los prepostulados, los postulados, recolección de firmas. Vamos a centrar por lo menos en 2 puntos importantes, VB, UNEARTE, en Parque Central, puntos de recolección de firmas, en las residencias estudiantiles, en la Plaza Bolívar, por lo menos esta semana. Nos comprometemos el próximo programa en debate, mencionar los puntos para la recolección de firmas de la Plataforma Popular Constituyente. Eso. Y estaremos apoyando todas las iniciativas para este proceso constituyente. Hasta un próximo programa en debate, gracias por acompañarnos el día de hoy.